Londres, 1917. Antes de regresar al frente en Flandes, un soldado australiano le escribe a su esposa: Mi amor, mi único amor, me siento tan miserable esta noche. Estoy tan triste porque no me enviaste la fotografía. Mi único amor, sabes cómo son las cosas. Estamos aquí para cumplir con nuestro deber, y si me matan, debes dar gracias a Dios porque me permitió cumplir con el mío. Apocalipsis, la Gran Guerra. La guerra nace de la furia de los hombres. Los atrapa en el temor. Los sumerge en el infierno. Braman iracundos para que termine y ansían la liberación. Episodio 5. Liberación. Otoño de 1917. El mundo está en guerra. Los Estados Unidos se unieron a Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Japón e Italia. Italia lucha contra los austríacos para conquistar las ciudades de Trento y Trieste. En los Alpes, las tropas italianas enfrentan penurias terribles. La mayoría son campesinos, aunque unos cuantos trabajan en la fábrica de Fiat. Están bajo el comando draconiano de los oficiales liderados por el general Luigi Cadorna. La jerarquía militar es implacable. Envían a 750 soldados ante el pelotón de fusilamiento para que sirvan de ejemplo. Es un récord oscuro, ya que todos los días estos mismos soldados italianos logran hazañas increíbles, tales como llevar cañones a la cima de las montañas de más de 3000 metros. Estos cañones debían desalojar a los enemigos austriacos. Incluso en los Alpes, las tácticas establecidas de defensa de esta guerra persisten. Hay alambre de púas y trincheras, excepto que aquí los hombres están rodeados de hielo. Después de repetidas ofensivas italianas, los austriacos, quienes están en desventaja numérica, mantienen sus posiciones, pero solicitan el apoyo del ejército del Kaiser. ...24 de octubre de 1917... llegan los refuerzos alemanes. Entre ellos se encuentra el teniente y futuro mariscal de campo Erwin Rommel. Tiene 26 años. Él y sus hombres infiltran las líneas italianas. Dice: mientras más profundamente penetramos las posiciones enemigas, menos lo esperan y más fácil es la batalla. Rommel toma números enormes de prisioneros. Es el principio del fin para el frente italiano. Las tropas alemanas y austriacas descienden de las montañas y capturan la ciudad de Caporetto. En menos de 10 días avanzan más de 96 kilómetros. A principios de 1917, los alemanes y los austríacos avanzan entre los escombros del ejército italiano. 275.000 soldados italianos se rinden. Muchos gritan: nuestro enemigo es Cadorna, no los austriacos. El general Cadorna dice: mi ejército se ha puesto en huelga. Lo relevan del mando. El espíritu de la revolución, alimentado por la derrota en Caporetto,
da paso a una conferencia de emergencia de los líderes aliados, a quienes les preocupa que Italia pueda retirarse de la guerra. En noviembre de 1917, decidieron enviar refuerzos, a quienes se les da la bienvenida como salvadores. 100.000 tropas francesas y británicas se asignan para detener el avance alemán y austriaco hacia Venecia. Los aliados detienen a los austriacos y toman muchos prisioneros. Estos soldados, quienes provienen de los distintos pueblos del Imperio Austrohúngaro, están hartos. Hay rumores de amotinamiento, de independencia. Su emperador, Carlos I, se reúne con el Kaiser Guillermo II. Viajan al frente para evaluar la situación. Al emperador cada vez más le preocupa que la revuelta se propague. Aún está a favor de la paz y quiere negociar, pero el Kaiser no. Aún sueña con una victoria que pueda salvarlo. El Kaiser dice: después de la guerra concluiremos un tratado importante con Francia y luego con toda Europa. Después de eso, yo lideraré la verdadera guerra en contra de Inglaterra. El Kaiser y sus generales creen que deben lograr la victoria antes de que los estadounidenses estén listos para entrar en acción. El primer paso es sacar a Rusia de la guerra, para que los ejércitos alemanes puedan desplegarse desde el frente oriental hacia el occidental. Con esto en mente, el general Ludendorff, quien aún está a cargo en Alemania, facilita el regreso del principal agitador ruso a San Petersburgo. Vladimir Ilyich Ulyanov, conocido como Lenin. Es el autor de escritos que abogan por que los comunistas tomen el control. Lenin ha estado viviendo en el exilio en Suiza. Tiene 47 años. Los alemanes astutamente deciden financiar tanto el partido de Lenin y este viaje, porque los comunistas, quienes depusieron al zar en febrero de 1917, aún continúan en la guerra. Esta alianza antinatural no se da porque Ludendorff apoye el plan de Lenin para abolir la propiedad privada, sino porque Lenin asegura que sacará a Rusia de la guerra. Ludendorff afirma: Lenin derrocará a los patriotas rusos y luego yo lo estrangularé, a él y a todos sus amigos. En una Rusia aplastada por la guerra, una Rusia de miseria, hambruna y con un ejército en caos, Lenin dice: la paz, el pan, la tierra y la libertad son necesarios para las masas. Lenin acusa al gobierno provisional de Kerensky de prolongar la carnicería imperialista. El 7 de noviembre de 1917, el 25 de octubre según el calendario ruso, Lenin ejecuta lo que llegará a conocerse como la Revolución de Octubre. El arresto repentino y brutal del gobierno provisional y el establecimiento de una dictadura sangrienta e implacable. Lenin había escrito una década antes, durante la Revolución de 1905, el terror es un instrumento de higiene social. Entre las primeras víctimas de esta política se encuentra toda la familia imperial. El gran imperio ruso es el primero en caer como resultado de la guerra. ...15 de diciembre de 1917... los soldados alemanes y rusos emergen de sus trincheras, cruzan el alambre de púas y fraternizan. El nuevo régimen comunista en Moscú recién firmó un armisticio e inicia las negociaciones para terminar la guerra. Lenin dice: debemos llegar a un compromiso con los bandidos imperialistas. En Brest-Litovsk empiezan las pláticas de paz. 22 de diciembre de 1917. Los alemanes reciben con burlas a los comunistas
quienes no se hacen ilusiones respecto a las concesiones territoriales que se verán obligados a hacer. Según Lenin, el territorio debe sacrificarse para ganar tiempo. Tiempo para permitir que la revolución se consolide, ya que la guerra civil se está gestando con los ejércitos rusos que siguen siendo fieles al gobierno imperial. Los comunistas deben ganar tiempo. Esperan que la revolución se propague alrededor del mundo. Durante 3 meses, negocian con sus enemigos de Alemania, Austria, Turquía y Bulgaria, quienes desean una parte del botín. Alemania amenaza reanudar la guerra contra Rusia, y Lenin envía a León Trotsky, uno de sus camaradas más cercanos, para que ceda con todos los puntos. El acuerdo de paz se firma el 3 de marzo de 1918. Rusia pierde más de 1 millón de kilómetros cuadrados de su territorio. Desde los Balcanes hasta Polonia, que recupera su independencia, y Ucrania, que rápidamente se une a la guerra contra los bolcheviques. Ludendorff tuvo éxito. Puede transferir gran parte de su ejército al frente occidental. Para Guillermo, Hindenburg y Ludendorff, el juego ahora es totalmente diferente. En marzo de 1918, una Alemania golpeada y famélica empieza a amasar 2 millones de tropas en el frente occidental. Las tropas alemanas ahora superan numéricamente al enemigo. El alto mando alemán hace realidad su sueño de 1914, al unir sus fuerzas para abrumar a los franceses y a los británicos con una serie de ofensivas a lo largo de todo el frente. Ludendorff repite: debemos atacar antes de que los estadounidenses logren añadir sus fuerzas al conflicto. Decide que el 21 de marzo de 1918 intentará una táctica nueva. Después de un periodo breve de bombardeos para preparar el ataque, sus tropas de asalto siguen el ejemplo del joven Rommel en Caporetto e infiltran las líneas enemigas. La guerra del movimiento se reanuda. Por primera vez desde que inició la guerra de trincheras, penetran el frente aliado y tan solo 3 días después, los alemanes están a 120 kilómetros de París. 23 de marzo de 1918. En Le Thionville, cerca de París, la familia Ferrari continúa filmando películas caseras encantadoras en las que se percibe su optimismo natural. René tranquiliza a Jacqueline. Él no cree que los alemanes avancen más. En esta guerra, todo el mundo es experto. Aún así, durante los últimos 6 meses, los parisienses han vivido con temor de los aviones alemanes, los Gotthard bimotores. Estos aviones reemplazan a los zeppelines que aterrorizaron a Londres y a París. A pesar de las sirenas antiaéreas y los refugios, más de 200 parisienses mueren debido a las bombas de los aviones alemanes. El 29 de marzo de 1918, no se ven aviones en el cielo sobre la capital, pero los parisienses descubrieron la iglesia de San Gervasio en ruinas. La destruyó un proyectil de artillería que dejó 91 muertos y 68 heridos. Un proyectil, pero ¿cómo es posible? Los parisienses entran en pánico y sacan a los niños de la ciudad. Los alemanes están a 120 kilómetros de París, y aún los cañones más grandes tienen un rango de menos de 32 kilómetros. Este cañón en realidad está a más de 115 kilómetros de distancia. Es el arma secreta del Kaiser. Es un monstruo hecho con 3 cañones soldados uno detrás del otro y llamado el cañón parisiense.
Los parisienses empiezan a llamarlo la Gran Bertha, en alusión a Bertha Krupp, de la famosa compañía fabricante de armas. Al norte, las tropas canadienses y australianas ayudan a evacuar civiles. La situación es tan desesperada que los británicos, franceses y belgas deciden unir sus esfuerzos bajo un solo mando. Los líderes políticos y militares de la coalición aliada acuerdan, en abril de 1918, elegir un comandante supremo para sus ejércitos, el general Ferdinand Foch, de 66 años, quien declara: la victoria es una cuestión de voluntad. Su segundo al mando, el general Vigon, le saca la lengua al fotógrafo. Él será el líder infortunado del ejército francés en la Segunda Guerra Mundial. Foch visita el cuartel general estadounidense al este de París para solicitar al general Pershing emplear todas sus fuerzas en la guerra. Pershing se rehúsa. La reunión es tormentosa, a pesar de las sonrisas para las cámaras. Pershing dice que sus tropas no estarán listas para entrar en acción antes de 1919. Exasperado, Foch le pregunta si piensa esperar hasta que los franceses y los británicos sean derrotados. Pershing no quiere sacrificar a sus hombres en la guerra de trincheras. Se prepara para otro tipo de combate: guerra abierta. Es una guerra de movimiento a través de áreas vastas y en el cielo. El general Billy Mitchell se prepara para bombardear Alemania. De repente, los pilotos de guerra están en todas las primeras planas. Las historias de sus aviones y sus hazañas tranquilizan a quienes están en casa y les ganan mucha admiración. Un antiguo corredor de automóviles, Eddie Rickenbacker, quien es el chofer personal de Pershing, se convierte en un as con 26 victorias. Dice: el valor consiste en hacer lo que tememos hacer. Sobrevive los terribles combates aéreos. Pero el aviador francés más famoso, Georges Guimear, es derribado. Otros ases voladores hacen historia, tal como René Fonck, de Francia, con 75 victorias. Y Billy Bishop, de Canadá, con 72. Su adversario más temido es el as alemán Manfred von Richthofen, quien alcanza 80 victorias. Es uno de los pocos pilotos quien comenta sobre el significado real de las victorias aéreas. Von Richthofen afirma: el asesinato de un hombre sigue siendo un asesinato, aún en tiempos de guerra. Su sangre noble prusiana y el color de su aeroplano le ganan el apodo del Barón Rojo. Vuela un avión de 3 alas, el famoso triplano Fokker, notable por su maniobrabilidad y velocidad. Von Richthofen desarrolla una táctica nueva con los otros pilotos de su escuadrón. La describe así: con mi avión rojo brillante, soy la carnada. Vuelo muy bajo y mis pilotos aguardan arriba, listos para lanzarse en picada sobre cualquier avión enemigo que me persiga. ...21 de abril de 1918... Richthofen, de 26 años, se prepara para despegar. Carga las 2 ametralladoras, que están sincronizadas para disparar a través de la hélice. Vuela sobre las líneas británicas, perseguido por un piloto enemigo. Desciende demasiado. Le disparan al corazón con un cañón antiaéreo australiano. En este mes de abril de 1918, la muerte del Barón Rojo impacta profundamente a los alemanes. El avance alemán se estanca, ya que sus provisiones escasean. Los oficiales se quejan de que sus hombres dejan de luchar para buscar restos de alimentos que puedan haber quedado abandonados en sus sectores, tales como el Camino de las Damas, que los alemanes mismos saquearon el año anterior. La falta de alimento,
el agua contaminada por los cuerpos en descomposición, enterrados y desenterrados nuevamente por los bombardeos, la proliferación asombrosa de plagas, el movimiento de números masivos de hombres. Todos estos factores crean las condiciones ideales para la peor epidemia desde la peste negra en el siglo XIV. La gripe española, así llamada por una prensa sin censura, la reportó por primera vez en España. Llega a Norteamérica, África, Asia y toda Europa, y deja 30 millones de muertos alrededor del mundo. La enfermedad afecta a los beligerantes, 200.000 soldados británicos, 400.000 franceses y 50.000 alemanes quedan fuera de combate por la gripe española. Ludendorff, escaso de hombres, vacía los hospitales militares y ordena a los soldados enfermos o convalecientes que regresen al frente. Guillermo II entrega medallas, la Cruz de Hierro, después del éxito inicial en esta campaña, pero se nota preocupado. Sus hombres aún no rompieron las líneas enemigas definitivamente, y pronto se encontrarán bajo fuego intenso. En el Meuse, en Saint-Niel, en lo que ha sido un sector tranquilo, una unidad alemana sorprende una posición estadounidense. Abril de 1918. Los estadounidenses pierden hombres. El general Pershing está furioso. Ordena un contraataque. Los estadounidenses toman las trincheras alemanas. Prueban su capacidad para luchar en este infierno. Filman a sus primeros prisioneros. Pershing evitó que amalgamaran a sus soldados en los regimientos combinados aliados, pero no puede mantenerlos fuera del combate cuerpo a cuerpo para defender sus posiciones, como aquí, en Bois-Belleau, cerca de Reims, el 26 de junio de 1918. Los infantes de Marina detuvieron el avance alemán, pero a un costo terrible. El secretario de la Marina de los Estados Unidos, Josephus Daniels, fue testigo del combate. Le escribe a Wilson: los infantes de Marina lucharon de acuerdo a los métodos estadounidenses y no las sucesivas. Pasaron sobre los cuerpos de sus compañeros muertos y avanzaron hasta que ellos también resultaron despedazados. En toda la historia del cuerpo de infantes de Marina no existe una batalla semejante. Luchan día y noche sin dormir, con frecuencia sin agua, y pasan días sin alimentos calientes. 15 de julio de 1918. Los alemanes reciben la orden de reanudar su avance. El alto mando dice: esto es la Friedensturm, la ofensiva por la paz. ¿Alguien lo cree? Las tropas de asalto saben que ahora enfrentarán también a los estadounidenses. Son soldados que no están agotados por 4 años de guerra y quienes tienen todos los recursos militares a su alcance. El general Ludendorff sabe que ya no tiene la superioridad numérica. Es todo o nada. Lanza sus últimas divisiones, 600.000 hombres, a ambos lados de Reims, hacia París. La segunda batalla del Marne ha comenzado. Los alemanes avanzan a través de los mismos trigales que en 1914. De repente, frente a ellos, ven tropas francesas. Al matadero es un libro escrito por el soldado John Giono que dice: habían visto a todos los hombres marcharse. Era una pesada noche de verano que olía a maíz y a sudor de caballo.
esta guerra sería la guerra que terminaría con todas las guerras. Sería la última guerra de todas. Era la guerra para matar la guerra. Pero solo mató a hombres. Fue inútil. Todas las guerras son inútiles. El mariscal Foch monta una contraofensiva aliada poderosa, compuesta por 1 millón de hombres y 500 tanques. Los Mark IV británicos, los Renault FT franceses, que también usan los estadounidenses bajo el mando del teniente coronel George Patton. Es un preludio de las tácticas combinadas de tanques y aviones de combate de la siguiente guerra. ...8 de agosto de 1918... los tanques aliados derrotan al enemigo tan cerca de París. El ejército alemán, que carece de tanques y de tropas de reserva, colapsa completamente. Ludendorff lo llama el día negro del ejército alemán. Su ofensiva por la paz ha fallado, pero no le queda más opción que intentar retrasar lo más posible el avance de los aliados hacia la frontera alemana. Los grandes imperios se tambalean. Austria-Hungría se prepara para un ataque del ejército del Oriente. Las tropas de Francia, Gran Bretaña, Italia, Serbia y Grecia salen de Salónica para reconquistar los Balcanes. El Imperio Otomano también está amenazado por los británicos que avanzan hacia Damasco. Con el apoyo de las tribus árabes, los británicos completan su conquista de la Palestina gobernada por los turcos. 30 de septiembre de 1918, los guerreros de Arabia entran a Damasco, liderados por Emir Faisal, el hijo de Hussein, príncipe de la Meca. Faisal tiene 33 años. Él debe su victoria a su valentía y también a su consejero misterioso, Thomas Edward Lawrence, un agente de inteligencia británico. Su misión era fomentar una revuelta árabe en contra de los turcos al proveerles dinero, armas y promesas. Lawrence tiene 30 años, habla árabe, adoptó la vestimenta local para ser menos notable entre los beduinos. Ama el desierto apasionadamente y se ha convertido en un líder guerrillero. En su libro, Los 7 pilares de la sabiduría, escribe: los árabes respetaban un poco la fuerza, respetaban más la habilidad y con frecuencia la poseían en un nivel envidiable, pero más que nada, respetaban la sinceridad franca de la palabra. Pero los británicos se retractaron de su compromiso al dividirse con los franceses el Imperio Otomano que le habían prometido a Faisal. Siria y el Líbano pasan a los franceses y los ingleses crean un país nuevo, Irak. Como consolación, instalan a Faisal en el trono de esta nación rica en petróleo. Faisal no puede perdonar al hombre conocido a partir de entonces como Lawrence de Arabia, quien se retracta de su promesa de regresarle el reino vasto de sus ancestros distantes, quienes, en el siglo VIII, conquistaron una buena parte del mundo en nombre del Islam. Igualmente molesto para los árabes, cuando los británicos conquistaron Jerusalén, demostraron su apoyo a la población judía de Palestina. El gobierno británico también les hizo promesas. La Primera Guerra Mundial no ha terminado.
Francia, principios de octubre de 1918. El este y el norte del país están en ruinas. Las contraofensivas poderosas de Foch avanzan a lo largo de todo el frente. Los estadounidenses atacan en la región de Argonne, los franceses en Meuse, en Champagne y en Picardie. Los ejércitos británicos junto a la caballería australiana avanzan hasta Cambrai. Los belgas y los canadienses marchan hacia Mons. Muchos alemanes se rinden cuando fracasa su esfuerzo final por mantener la línea. Sus líderes aún intentan convencerlos de que la derrota es imposible. Pero muchos son demasiado jóvenes para luchar, o demasiado viejos. La mayoría solo siente alivio. No hay necesidad para la propaganda de los campos de batalla ahora. Los equipos de filmación regresan a Alemania a filmar la revolución. Los marineros se amotinan. Los consejos de trabajadores controlan las ciudades principales. Ludendorff siente que se le escapa el poder. En privado, habla de un armisticio, pero en público defiende el historial del ejército. El 25 de octubre de 1918, Ludendorff emite una proclamación. Para nosotros, como soldados, la capitulación es inaceptable. Debemos resistir con todas nuestras fuerzas. Es el principio de la leyenda conocida como la puñalada en la espalda. Tanto para Ludendorff como para Hitler, el ejército no había sido derrotado por el enemigo, sino por los políticos. El 29 de octubre de 1918, Guillermo II viajó a Spa, en Bélgica, a su cuartel general, para asegurarse de que el ejército lo apoya. Pero el régimen en Berlín ha cambiado y ahora exige su abdicación. Nadie, y Wilson en especial, quiere negociar con el hombre a quien ven como uno de los instigadores principales de la guerra. El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdica y busca refugio en los Países Bajos. Es el fin de los grandes imperios y sus monarcas. Venden el carruaje imperial de oro de Austria. Los vieneses ya no se embelezan al ver a la hermosa princesa Zita. Están demasiado débiles por la inanición. Al igual que el ejército austrohúngaro, derrotado por los italianos en la batalla de Vittorio Veneto. El colosal imperio austrohúngaro se hunde, al igual que su barco de guerra más grande, el Szent István, de 20.000 toneladas, al que los italianos lanzaron torpedos. El emperador Carlos se marcha al exilio con Zita. El 11 de noviembre de 1918, el tren especial del mariscal Foch entra en la estación de Compiègne, al norte de París.
En este vagón, ocultos a las cámaras, los enviados del gobierno provisional alemán firman el armisticio. Alemania acepta la derrota y solicita un fin de las hostilidades. En el frente, el cese al fuego se programa para las 11 de la mañana. La 11ª hora del 11º día del 11º mes. La guerra duró 4 años. Se movilizaron 75 millones de hombres. 10 millones de soldados murieron. 7.000 portugueses, 40.000 belgas, 90.000 búlgaros, 120.000 estadounidenses, 350.000 turcos, 450.000 italianos, 900.000 tropas del Imperio Británico, de Canadá, Terranova, Australia, Nueva Zelanda, la India y Sudáfrica. 1.200.000 tropas de Austria-Hungría. 1.400.000 soldados de Francia y sus colonias, Senegal, Argelia, Túnez y Marruecos. 1.700.000 alemanes y 1.800.000 rusos. 20 millones de soldados resultaron heridos. No hay una familia que no cuente un muerto, amputado, una persona muerta por gas o dejada en la orfandad. Pero alrededor del mundo estalla la alegría, como si quisiera borrar los números horrorosos de la primera masacre de la historia. Los líderes forjan los recuerdos de la guerra al comisionar incontables monumentos que muestren a sus soldados mientras marchan hacia el sacrificio y la gloria. Jamás muestran los escuadrones de fusilamiento y la represión impuesta para mantener el orden entre los rangos. A pesar de la masacre, estos monumentos casi siempre buscan convencernos de que está bien asesinar o morir por la patria. El 13 de diciembre de 1918, en París, el primer ministro Georges Clemenceau y todo su gobierno esperan la llegada de un visitante excepcional. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Esta es la primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos deja su país y cruza el Atlántico. Pero la situación es grave. Se firmó el armisticio, pero debe hacerse la paz. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Surgen conflictos innumerables y ahora los Estados Unidos tienen un lugar en la mesa. El primer acto oficial de Wilson, por supuesto, es inspeccionar sus tropas. Le dice a Pershing: "No estoy seguro de que todos estén felices de verme". Wilson está consciente de que debido a su papel en la mesa de negociaciones, los Estados Unidos ahora son una figura dominante en el escenario mundial. Wilson promueve lo que llamó el derecho de las naciones a la autodeterminación. Este ideal abre la puerta a demandas innumerables de soberanía y de delimitación de nuevas fronteras. Su segundo acto es uno de compasión. Viaja a Reims a atestiguar el daño inimaginable de la catedral. Wilson estudia la magnitud del desastre. Más de 3 millones de hectáreas de tierra ya no son viables para la agricultura. Están contaminadas para siempre por la guerra química, los millones de proyectiles de artillería y los incontables cadáveres que deberán recolectarse y enterrarse. Los refugiados solo quieren regresar a casa. Lo intentan,
pero cientos de aldeas fueron borradas del mapa. Nunca más, proclaman los movimientos pacifistas. Al presidente de los Estados Unidos, los franceses y los británicos se les ocurre la idea de crear un organismo internacional diseñado para evitar la guerra en el futuro. Lo llaman la Liga de las Naciones. El 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, 5 años exactos después del asesinato de Sarajevo, los delegados de todas las naciones que estuvieron en guerra con Alemania se sientan juntos. Después de largas negociaciones, están listos para firmar el acuerdo de paz. Eligen el famoso Salón de los Espejos para la firma. Fue aquí que se coronó a Guillermo I como emperador de Alemania después de derrotar a Francia en 1871. En este escenario profundamente simbólico, los representantes alemanes deben firmar el Tratado de Versalles, impuesto por los vencedores. Hitler después lo llamará el Diktat. Los aliados se dividen las colonias alemanas entre ellos e imponen duras medidas de restitución por la guerra. El tratado tiene muchos críticos. El famoso economista británico John Maynard Keynes escribe: si tomamos la posición de que Alemania debe mantenerse pobre y sus niños famélicos y lisiados, me atrevo a predecir que la venganza no andará coja. Pero para Clemenceau, lo que más importa es el regreso de Alsacia y Lorena a Francia, con los ricos campos de carbón del Valle de Saar. Austria-Hungría cesa de existir. Algunas de sus áreas pasan a Italia y otras se convierten en países nuevos entre 1919 y 1922. Alemania está dividida en dos por el corredor polaco, creado para darle a Polonia acceso al mar. Rusia está excluida del tratado. Después de una guerra civil sangrienta, se convierte en la Unión Soviética, la URSS. Wilson navega de regreso a casa. Los estadounidenses son hostiles al tratado y el Congreso no lo ratifica. El senador por Pensilvania, Philander Knox, le dice a Wilson: señor presidente, estoy convencido, después de considerarlo tan a conciencia como me fue posible, de que este tratado no significará la paz, sino la guerra, una guerra más lamentable y devastadora que la que recién terminamos. El Reino Unido es el único gran imperio superviviente. El rey Jorge V, su primer ministro Lloyd George y el mariscal Foch aceptan su papel como vencedores. Pero hay división entre ellos. La prioridad para los británicos es prevenir el regreso de la guerra, mientras que a los ojos de los franceses, Alemania debe ser castigada. Pierre Ferrari, ahora de 18 años, vestido con el uniforme de su padre, hace el papel de un soldado. Rehúsa darle la mano a su hermano, quien hace el papel de un alemán. Toda una generación de niños alemanes crecerá humillada y soñará con la venganza.